Miren lo que es esta verdadera bestia, esta monstruosidad de calzado para correr llamado Adizero Prime X en su versión 2, que tienen tantas ventajas para los corredores que técnicamente están prohibidas. Y en este video vamos a verlas y te voy a contar las razones. Así es, muchachada, en mis manos las Prime X en su versión 2, que en su versión anterior ya he probado muchísimo y he utilizado en muchas competencias, especialmente en ultramaratones. Ya les voy a contar un poquito más en dónde las usé, maratón y ultramaratón, ahí donde más rinde, sobre todo en larga distancia, en ultra distancia. Y en esta segunda versión, algo demorada, que salió un par de temporadas después de su edición debut, tenemos varios cambios. Si bien el espíritu del calzado es el mismo, es un calzado maximalista e ideado para correr en largas distancias y a velocidades más bien alegres, veremos que hay diferencias sustanciales y no tienen tanto que ver con la parte estética, sino más bien con la parte funcional. En un calzado que está técnicamente prohibido, no para todo el mundo, sino para los corredores profesionales, en caso, por ejemplo, de que un corredor las utilice para batir un récord mundial, ese récord mundial no sería homologable. Lo mismo ocurre si un corredor profesional las utiliza y gana una carrera, un maratón, automáticamente este corredor es descalificado, y esto ya pasó, ya lo hemos visto en algunas noticias en portales internacionales. Te preguntarás por qué están prohibidas. Porque a partir del advenimiento de las tecnologías de placa de carbono, el organismo internacional encargado de fiscalizar y controlar esto debió tomar cartas en el asunto y puso algunos reglamentos, como por ejemplo la altura máxima de la mediasuela, que no puede exceder los 40 milímetros. En este caso tenemos 50 milímetros, ya excede, y eso supone una ventaja considerable, ya que tenemos mucha más reactividad, mucho más capacidad de rebote, y hace que también extendamos nuestras extremidades inferiores, lo que supone una ventaja porque es una zancada unos milímetros o un centímetro en este caso más larga que el resto de los corredores que van con zapatillas un poco más bajas. Para zapatillas legales, para todo el mundo, tenemos en este caso la Adizero Adios Pro 3, que es su prima legal. Esta es la prima rebelde e ilegal, que además de tener esta altura no permitida en su mediasuela, tiene otro berrinche, que es llevar doble placa de carbono. La reglamentación permite placa de carbono, pero hasta una, no más que una. En este caso le metieron dos placas de carbono que trabajan en conjunto de una forma muy particular. Estas placas empiezan juntas aquí detrás y se van despegando a esta altura. Una va más por abajo, en esta línea, por aquí, y la otra va más por arriba, en esta línea, por aquí. Al medio de estas dos placas o de estas dos líneas tenemos este material que tenemos al centro, que es un Lightstrike Pro que amortigua y que separa ambas capas. Todo esto hace que estas partes se potencien entre sí y que no trabajen de la misma forma que lo harían por separado, pero sumándose. Es mucho más que eso, es un efecto exponencial que tiene una explicación desde la física y que ya hemos analizado en un viejo video cuando vimos esto de la combinación de diferentes materiales de una forma estratégica para lograr esto. ¿Ves lo que pasa con las dos pelotas? Se combinan estos dos materiales bien diferentes para lograr un efecto que multiplica el poder en sí de la fibra de carbono. Vamos ahora afuera para mostrarles qué pasa si combinamos el poder de rebote, de reactividad de esta pelota con esta otra. ¿Qué pasa cuando las usamos por separado y qué pasa cuando las combinamos? La dejo caer a esta altura, pica esto. La dejo caer a esta altura, pica esto. ¿Qué pasa si dejo caer una arriba de la otra? Miren esto. Ojo, el efecto no es simplemente uno más el otro, sino que se potencia muchísimo. Algo muy similar pasa con estas tecnologías de doble placa de carbono combinada con Lightstrike Pro por arriba, por el medio y por debajo, que logran un calzado que cuando te lo pones inmediatamente sentís que tenés resortes en los pies y que te impulsan, pero que no te impulsan lo mismo que las Adizero Adios Pro, por ejemplo, o que sus competidoras, que te impulsan como
hacia arriba y bien hacia adelante. Estas son un poco más hacia arriba y es por eso que están más diseñadas para correr en largas distancias, en donde la postura del cuerpo, más allá de la técnica de cada corredor, siempre va a ser diferente a la que el mismo corredor va a llevar en carreras de mayor velocidad, en donde los ritmos son más altos y el cuerpo en esos casos va tirado más hacia adelante. Cuando corremos en largas distancias, indefectiblemente, el cuerpo va a ir un poco más recto, porque no podemos sostener llevar el cuerpo hacia adelante o a una determinada velocidad durante, por ejemplo, 12 o 20 o 24 horas, como sucede en una carrera de larga distancia, en una ultramaratón. Para ese ámbito es donde son ideales y de hecho a la versión 1, las utilicé para correr la Backyard, esa carrera que no tiene fin, en donde corrimos bastante más de 100 kilómetros y terminé ganando por porfiado la carrera. Les dejo también el video por ahí abajo si quieren ver de qué se trató. Una ultramaratón, la he utilizado también en otras ultramaratones. La utilicé, por ejemplo, en la de Santiago del Estero, en Madre de Ciudades, que ahí fui tercero en la general. Y en buena parte esto fue gracias a este calzado que se portó muy bien para eso. Algo para objetarle al calzado puede ser el peso, que no es de lo más liviano, estamos bien por encima de los 300 gramos. No obstante, creo que este peso elevado para una zapatilla que busca performance se ve compensado y con creces por todo lo que vimos antes, por esta super altura de esta mediasuela en un material que es muy reactivo como el Lightstrike Pro, y también por esta doble placa de carbono que hace un efecto de impulso realmente de otros planetas. Cuando la sientas, cuando las calces, cuando te las pongas, ya con el solo hecho de caminar vas a ir sintiendo ese efecto de rebote y muchísimo más cuando empieces a correr, aunque sea de una forma suave, porque como sabes, cuando corres tu cuerpo en alguna fase está en el aire, estás con los pies suspendidos, no hay ningún punto de apoyo, entonces cuando caes con más fuerza sobre un pie y eso hace que ese pie se hunda un poco y que luego haga ese efecto rebote, esa reactividad que se llama en el calzado, que te permita aprovechar más la energía, tener mayor retorno de la energía. Para eso están hechas estas Prime X, este calzado prohibido para algunos atletas, para los profesionales, pero que al menos hasta ahora, veremos qué pasa con el tiempo, los atletas amateurs podemos utilizarlas libremente para entrenamientos y también por supuesto para carreras, especialmente para larga distancia, que es ahí donde le vas a sacar más provecho. Para maratón puede estar perfecta, para un corredor que busque marcas cercanas a las 3 horas, te diría 3 horas 10, de ahí para un poquito más lento. Yo creo que para más rápido pueden ir mejor las Adizero Adios Pro 3. Y por supuesto para ultra distancia, siempre hablando de asfalto, no la lleves a otro lado, no la saques a la tierra, no la saques a la montaña, mucho menos, porque no están preparadas para eso. Y un punto aparte está en la estabilidad del calzado, que se ve notablemente mejorada con respecto a su versión anterior, a la versión original de las Prime X, donde teníamos una horma bastante más delgada atrás, más finita. No sé si se llega a apreciar ahí que esta parte era mucho más fina. Ahora tenemos una horma mucho más gruesa, más estable, con menos agujeros como lo que teníamos ahí. Ahora está mucho más completa y por supuesto además la doble placa de carbono le da una densidad extra que hace que el calzado, a pesar de ser un calzado muy alto, lo sientas con mucha más estabilidad que en la versión anterior. Una estabilidad bastante parecida a la de un calzado, hablemos de normal, de los que son legalmente permitidos. En los primeros kilómetros que la he usado, las sensaciones han sido muy buenas, así que seguramente en este año que acaba de comenzar las voy a utilizar bastante para correr ultramaratones. Tengo ya algunas en el calendario, ultramaratones de asfalto, estas que son por tiempo, estas que corremos 12 horas o 24, por lo que ya les estaré contando y les estaré mostrando los resultados de esta Prime X en su versión 2. Como siempre, me despido dejándoles abierta la posibilidad a que den su opinión acerca de este calzado, si lo han utilizado, si han utilizado la versión anterior, qué impresiones les ha dado, o bien si tienen alguna pregunta puntual acerca de este calzado, pueden dejar los comentarios aquí debajo. Me despido. Hasta el próximo video de este canal, para el que ya falta poco. Abrazo de Finisher para todos.